Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores en redes sociales, este programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Cindy Sierra, los saludamos y les abrimos las puertas a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook, estamos como @ipasud, también nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy en ¿Qué está pasando? Hablaremos del papel de las universidades en la construcción de paz, un tema muy importante que recordemos se abordó en el 9º encuentro de evaluación e implementación del Acuerdo de Paz organizado por la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE y cuyos anfitriones fueron la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional y nuestra querida Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pero dejo que Cindy Sierra nos hable más del tema. Cindy, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, Sonia, a ti, a nuestra amabilísima audiencia y por supuesto a nuestras dos invitadas de lujo de esta noche. Hoy abordaremos un tema crucial y son precisamente eso que nos atañe también a nosotros como Instituto de Paz, Sonia, y son precisamente las pedagogías para la paz en las universidades regionales. Si bien nosotros participamos desde el distrito, también nos atañen estas pedagogías para la paz. Conversaremos sobre cómo las universidades en los territorios afectados por el conflicto, como las dos invitadas de esta noche, la Universidad de la Amazonía y la Universidad Popular del Cesar, están implementando esas iniciativas para la construcción de paz en sus comunidades, no solo en sus comunidades universitarias, sino en las comunidades en general. Hablaremos de la importancia del rol de la universidad en el territorio y cómo se entrelazan con estas actividades la memoria, la verdad, el reconocimiento también a las víctimas del conflicto armado e incluso a otros actores de ese conflicto, como los firmantes de paz. Y todo ello ayuda a reconstruir el tejido social, que es como el principal objetivo. Esperamos generar también este espacio de reflexión en esta conversación muy amena que vamos a tener con nuestras compañeras de las universidades regionales sobre las experiencias en regiones como la Amazonía, como el Cesar, y extraer lecciones pues también que nos inspiren a nosotros y nos den también pautas de cómo fortalecer esas iniciativas de paz en nuestras aulas, en nuestros proyectos curriculares y en nuestras comunidades en general. Pero para no hacerlo más largo, Sonia, yo sí te pido que nos presentes a nuestras invitadas esta noche. Claro que sí, Cindy, para profundizar en este tema, hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales cuyas trayectorias combinan el trabajo académico con la construcción de paz en terreno. Le damos la bienvenida a Luisa Fernanda Toro Cruz. Ella es abogada egresada de la Universidad de la Amazonía, especialista en formulación de proyectos y pedagogía. Es integrante del grupo de investigación Mandala de Pensamiento dedicado a la memoria, los derechos humanos y la paz. Actualmente trabaja desde la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía, comprometida con la memoria histórica, con los derechos humanos y la paz territorial. Luisa ha liderado proyectos de investigación y programas de vinculación social, trabajando directamente con firmantes del Acuerdo de Paz, excombatientes en proceso de reincorporación y también con víctimas del conflicto, fomentando de esta manera el diálogo y la reconciliación en el Caquetá. Buenas noches, Luisa Fernanda, bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, pues primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Es muy importante para la Universidad de la Amazonía participar en este espacio, entonces le agradezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por esta invitación. También le damos la bienvenida a Arcelia Escobar, socióloga, docente e investigadora de la Universidad Popular de Cesar. Fue integrante del equipo Caribe de la Comisión de la Verdad. Ahí contribuyó al capítulo de relatos territoriales del informe final. Su trabajo articula la investigación académica con un enfoque diferencial y el reconocimiento colectivo de la verdad desde los territorios, especialmente en el departamento del Cesar. Arcelia ha vinculado la academia con las comunidades, visibilizando las voces de víctimas,
víctimas y actores locales y también promoviendo la comprensión de la verdad histórica para la reconciliación. Buenas noches, Arcelia, bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, mi estimada Sonia. Primero, agradecerles por la invitación de juntarnos, ¿no? De juntarnos a pesar de las distancias. Entonces, muchísimas gracias a la Universidad Distrital por esta bella invitación. Bueno, entonces ya para entrar en materia, pues nos gustaría comenzar preguntándote, Arcelia, ¿qué entiendes por esas pedagogías para la paz y por qué son tan importantes en esos contextos como en el departamento del Cesar? Ambas, ustedes dos trabajan en regiones marcadas por el conflicto armado, pero desde la experiencia, Arcelia, ¿por qué la universidad debe involucrarse en esa construcción de paz en su territorio y además qué papel tiene la academia en esa reconstrucción del tejido social y transformar las realidades locales golpeadas por la violencia? Bueno, mi estimada Sonia, yo soy de las que me gusta mucho hablar más de la educación para la paz. No significa Mm. que no esté de acuerdo desde la perspectiva teórica de la pedagogía para la paz, pero soy de las que teóricamente hablando y desde las nociones de paz, precisamente la educación para la paz es una perspectiva teórica que busca la enseñanza consciente del conflicto, la enseñanza consciente de la memoria, pero también de las consecuencias, en clave de varias razones. Uno, el reconocimiento de la memoria, pero también en la construcción de verdades en los territorios. Entonces, enseñar sobre el conflicto armado en mi departamento como el Cesar no solo va a ayudar a reconocer lo que ha pasado, lo que ha sufrido, cómo han participado distintos actores, paramilitares, guerrillas, el Estado, cuáles fueron estos mecanismos de violencia, pero también somos un departamento en donde existe mucha resistencia y estrategias de resistencias no violentas. Entonces, toda esta memoria es necesaria no solamente para honrar a las víctimas, sino precisamente para evitar la repetición. La educación para la paz la concebimos precisamente con respecto a las nuevas generaciones, puedan comprender no solamente el pasado, ese pasado consciente, sino que de una u otra forma se construyan culturas de convivencia y resolución pacífica de los conflictos. Si no se enseña lo que realmente pasó, le aseguro que habrán riesgos en mi departamento de reproducir estos patrones de violencia por los cuales hemos vivido por más de 50 años. No hay nada más que genere la educación para la paz y es precisamente el empoderamiento comunitario y ciudadano. Es decir, las comunidades en los diferentes departamentos, muchas de ellas, no solo el Cesar, sino todo el Caribe, y me imagino que en el sur del país donde está mi compañera, también muchas de ellas golpeadas por el desplazamiento, los homicidios, las pérdidas de líderes sociales. em, las pedagogías y la educación para la paz contribuye precisamente a motivar el empoderamiento para poder organizarse, ¿cierto? Y reivindicar derechos, fortalecer tejidos sociales y participar activamente en estos procesos de reparación y reconciliación. Mi departamento, ¿por qué es importante? Mira, con decirte que esa gran conexión que tiene el departamento del Cesar con la Jurisdicción Especial para la Paz, el caso 08 de la JEP, por ejemplo, que son los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. Este caso que investiga patrones criminales que incluyen homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento, despojo, masacres, etc. El Cesar es uno de los territorios priorizados en la investigación del caso 08. ¿Y por qué? Precisamente por su alta gravitación de violencia paramilitar en convivencia con actores del Estado en mi departamento. Entonces somos un departamento que ha sufrido una violencia estructural muy profunda y nosotros para poder garantizar esa paz duradera, hoy le apostamos a la educación para la paz a través de estrategias de transformación cultural, mecanismos de justicia transicionales en nuestra universidad, por ejemplo, cuenta con un convenio con la Jurisdicción Especial para la Paz y aplicamos la cátedra de justicia transicional, no solo a los estudiantes y docentes, sino que la tenemos abierta precisamente a toda la ciudad y en nuestro departamento para contribuir a empoderar a las comunidades, puedan participar activamente en estos casos.
Y en la siguiente me decías como, bueno, ¿y las universidades qué papel cumplen, no? En este ejercicio y por qué en estos ejercicios tan importantes que realizamos. Su contribución, mis estimadas compañeras, no es solo una contribución educativa. Es decir, cuando hablamos de las nociones teóricas de la educación para la paz, eso va mucho más allá a esa labor educativa. Lo vamos a entender también social, una labor ética y cultural. Es decir, ese papel esencial de la academia y de las universidades debe superar lo educativo y debe generar también responsabilidades sociales, éticas y culturales. Entonces, nosotros como universidades ofrecemos espacios donde los estudiantes pueden desarrollar este pensamiento crítico, es decir, permitir analizar el conflicto armado, que más allá de versiones simplificadas y en esta cantidad de producción académica que hay al respecto, comprendan precisamente sus causas estructurales, pero también puedan participar de manera informada en los procesos de construcción de paz que se estén llevando a cabo en el departamento del Cesar. La academia juega un papel importante desde este pensamiento crítico que nos va a permitir cuestionar precisamente estas narrativas violentas, pero también promovemos valores como el diálogo, la convivencia, el respeto por los derechos humanos. Nosotros como universidad, aparte de investigar, documentar, analizar y aportar a la memoria histórica, nosotros como universidad hemos tenido la capacidad de trabajar directamente con las comunidades. Hemos apoyado los procesos de educación para la paz en nuestro departamento, hemos desarrollado proyectos de extensión social que vienen fortaleciendo precisamente la reconstrucción del tejido. Nuestra universidad funciona como, yo lo llamo así como que la universidad se convirtió como en la casa segura o el lugar seguro para los debates públicos sobre conflicto y paz. Mira, este sábado que acaba de pasar, nuestra universidad fue el escenario en donde la fuerza pública, liderado por el Ministerio de Defensa, le pidió perdón a las víctimas de los mal llamados falsos positivos en el departamento del Cesar. Entonces las universidades funcionan precisamente como lugares seguros para el debate público, para el encuentro entre víctimas, estudiantes, combatientes, líderes sociales y la ciudadanía. Somos un espacio de reflexión colectiva para poder discutir a profundidad esa responsabilidad social y ética frente al pasado. Qué importante eso que nos cuentas, Arcelia, y sin duda, y nosotros también como parte de una universidad pública, encontramos que, o por lo menos tenemos la pretensión de que nuestra universidad, así como me imagino que ustedes lo hacen, sean territorios de paz. Esto nos parece fundamental y a partir de la educación para la paz, como tú lo dices. En este mismo sentido, Fernanda, yo quisiera ahondar en tu experiencia en la Universidad de la Amazonía. Sabemos que también ustedes trabajan con esa conciencia de la violencia estructural, de la historia violenta de nuestro país y también en la búsqueda de esa paz, claro, y el respeto por los derechos humanos. Sabemos que hay un énfasis en la Universidad de la Amazonía de trabajo con firmantes de paz, con víctimas del conflicto en Caquetá. ¿Cómo ha logrado la Universidad de la Amazonía articularse con los procesos de paz también en la región? Hablamos un poquito de la comunidad universitaria, pero ¿eso cómo se articula con la comunidad en la construcción de paz? Sí, Cindy, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues yo quiero darte un contexto sobre la Universidad de la Amazonía, porque uno escucha Universidad de la Amazonía y no sabe ni dónde está situada la Universidad de la Amazonía. Unos creen la Amazonía Leticia, bueno. Primero, la Universidad de la Amazonía tiene su sede principal en Florencia, en el departamento del Caquetá. Es un departamento pues que ha sido altamente también afectado por el conflicto armado. En el proceso, digamos, de acuerdo de paz, 769 firmantes de acuerdos de paz tiene el territorio. Tiene tres espacios territoriales. Uno de ellos es el espacio territorial de Agua Bonita, que se encuentra situado en la montañita, que tiene 126 firmantes de acuerdos de paz situados. Encontramos también en el Doncello dos espacios territoriales que tienen una misma particularidad, y es que después o sea, hablando como en esta línea del posconflicto, fueron desplazados. Tienen un desplazamiento forzado. En cada uno de estos dos espacios territoriales hay 41 firmantes de acuerdos de paz. Y bueno, ¿cómo inicia la Universidad de la Amazonía en estos escenarios? Justamente después del acuerdo de paz del año 2016, en el año 2017 se crea la Oficina de Paz con un eje misional, y el eje era lograr llevar
estos, digamos, diálogos o estas pedagogías del acuerdo de paz y acompañar los procesos de reincorporación. Nosotros acompañamos el primer espacio territorial, que fue el espacio territorial de Agua Bonito, cuando llegaron los firmantes de acuerdos de paz. La academia fue la primera que estuvo ahí esperando que los firmantes de acuerdos de paz llegaran al espacio territorial. Justo después de estos, digamos, escenarios de reincorporación, nosotros logramos pues realizar o forjar un poco la confianza con los firmantes de acuerdos de paz. En este momento, la Universidad de la Amazonía cuenta con un enlace territorial que trabaja directamente con los firmantes de acuerdos de paz, que es el enlace que recoge las voces de las necesidades de los firmantes de acuerdos de paz en cuanto a qué apuestas se les da en construcción de paz y cómo la academia puede articular este trabajo. Yo precisamente en el noveno encuentro hablaba sobre cómo la voluntad política también era muy importante en estos procesos de paz, ¿sí? Uno de los factores principales que debe haber es voluntad política. Y aquí, digamos, en la Universidad de la Amazonía, justamente con nuestro actual rector, que es el profesor Fabio Britica Bermeo, pues digamos que hemos encontrado eso. Creo que es algo muy importante porque sin voluntad política muchas de las instancias que nosotros podríamos encaminar, pues fueran un poquito más difíciles. Entonces, esa voluntad política pues ha estado muy latente en nuestra universidad y hemos logrado llegar al territorio. ¿Cómo hemos logrado llegar al territorio? Nosotros ahorita estamos haciendo asesoramiento para la formalización de las 24 unidades productivas que ellos como firmantes de acuerdos de paz tienen, apoyo técnico a la formulación de los proyectos que ellos quieran formular, tenemos fortalecimiento a los 3 espacios territoriales, esto se llevó a cabo a través de una convocatoria que el mismo rector con la vicerrectoría de investigación movilizaron y era lograr, bueno, cómo la Universidad de la Amazonía, bajo esos 3 funciones o esos 3 fines misionales que tiene la universidad, que es la docencia, la investigación y la proyección social, llega al territorio de una manera efectiva, porque no es solamente llegar al territorio, sino llegar de una manera efectiva, que es lo que verdaderamente solicita la comunidad. Se crea una convocatoria que se creó a través de la resolución 0287 del 2025, que tenía solo un eje fundamental: lograr el fortalecimiento de los 3 espacios territoriales que se encuentran en el departamento del Caquetá. Esa convocatoria tuvo un rubro de 300 millones de pesos, 100 millones de pesos para cada territorio y lograba hacer una articulación entre grupos de investigación, que ahí es donde entran, digamos, los docentes y los estudiantes, y también con unidades como oficinas de apoyo que tiene la universidad. En este caso se hizo articulación con consultorio jurídico, consultorio contable, la unidad de emprendimientos, la consultorio laboratorio de investigación también y la oficina de paz. Entonces, entre esta articulación logramos nosotros llegar al territorio, identificar cuáles eran las necesidades que ellos tenían, cuál era el plan de fortalecimiento que se iba a realizar y a través de estrategias de donación llegamos al territorio. ¿Sí? Y a través de investigación, que es algo extremadamente importante porque nosotros entregamos acciones de investigación, por ejemplo, entregamos planes de, por ejemplo, fortalecimiento en temas de planes de mercado, fortalecimiento en temas de planes de negocio que ellos necesiten. Bueno, toda esta red logramos articular. Agua Bonita tiene, digamos, una estrategia muy importante en este momento y es lograr consolidar Agua Bonita como destino de paz. Anualmente se hace el Festival de Agua Bonita Se Pinta de Colores, que fue desarrollado ahorita hace poquito y trae como estrategia lograr consolidar Agua Bonita como destino de paz. Entonces, nuestra articulación fue, uno, para lograr incentivar y fortalecer este Festival Agua Bonita como destino de paz. Dos, logramos realizar, digamos, una entrega de una maquinaria para la unidad productiva de piña, que fueron una despulpadora, una máquina para empacar al vacío, y todo esto se le entrega a la comunidad para lograr el fortalecimiento real, ¿sí? No es llegar a investigar, manosear a la comunidad, vulgarmente hablando, ¿no? Y salir a entregar productos y ya, sino es lograr consolidar también escenarios que se puedan volver a llevar también al territorio. Segundo, en el espacio territorial de San José tenemos el fortalecimiento que lo hizo la unidad de emprendimiento, lo encabezó, que fue lograr fortalecer la unidad productiva que ellos tienen de ganadería. Entonces se importaron unos embriones y se hizo todo este proceso para mirar a ver cómo era. También en Oscar Mondragón trabajan algo extremadamente importante y es el deporte por la paz, específicamente en el rafting. Son reconocidos internacionalmente sobre esta estrategia y hace poquito se logró hacer también el Remando por la Paz, se llama un encuentro de rafting por la paz. Entonces, digamos, estas son las escenarios en donde la academia logra articular estos escenarios también territoriales. Luisa Fernanda, muy interesante todo este trabajo y esta articulación que hace la comunidad universitaria allí en esta universidad, pero sería pertinente que nos contaras cómo ha sido el interés o la receptividad por parte de los mismos estudiantes y si hay proyectos
curriculares particulares a los que pertenecen los estudiantes, donde se ve más el interés frente a todo este trabajo que se realiza en torno a la paz y a esta articulación entre excombatientes, entre la comunidad y obviamente la comunidad universitaria. Bueno, mira, aquí hay diferentes grupos de investigación que se crean. Unos ya estaban creados antes de los acuerdos de paz, pero muchos se crearon después de los acuerdos de paz para poder llegar al territorio. Tenemos cualquier cantidad de estudiantes, específicamente aquí estamos articulados con un grupo de investigación que es el Grupo de Investigación Mandala de Pensamiento. Tiene 21 estudiantes activos en investigación y pues extensión social y tiene 16 docentes la Oficina de Paz adscritos en trabajos de construcción de paz. Algunos docentes sí tienen hora labor asignada, otros lo hacen de manera voluntaria, que es, creería yo que es el 70% de los docentes que trabajan de manera voluntaria. Entonces, digamos que eso ha sido una particularidad. Los docentes tienen una estrategia que ahorita, digamos, se ha venido consolidando y es lograr realizar estas prácticas académicas que también se trabajan en el currículo en estos territorios de paz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, semestralmente, 4 docentes llevan a los estudiantes a los espacios territoriales a que ellos vivan de manera directa cómo es la vida en territorio y cómo es esta otra historia de, de la misma historia en el territorio con los firmantes de acuerdos de paz. Entonces, los mismos firmantes de acuerdos de paz generan este diálogo con los estudiantes para, pues como para lograr identificar todas estas estrategias de construcción de paz que se crean después de los acuerdos de paz, cómo fue el proceso de negociación, cómo fue el proceso, digamos, del mismo conflicto armado. Esto es muy importante y también muy aleccionador para universidades como la nuestra, Luisa Fernanda. Realmente nosotros, pues, si bien somos una universidad pública, aún estamos como en ese centro político y en ese centralismo político también que nos lo da Bogotá. Y hay que decirlo. Y estas experiencias en territorio para nosotros y nosotras son muy enriquecedoras porque nos dan como pautas a seguir, nos explican entonces cuáles son las alternativas y qué se puede hacer también desde la academia y desde una academia pública. Realmente rescatar esas memorias y propiciar esos encuentros entre víctimas del conflicto, firmantes de paz y el estudiantado. eh, Nos vuelve a remitir a ese concepto de la universidad como territorio de paz, pero no solo como un territorio simbólico de paz donde nos reunimos, nos perdonamos, sino que ustedes hacen también un trabajo de proyectos productivos muy importante y que tiene un gran impacto realmente en la comunidad y pues también en ese proceso de reincorporación. Yo quisiera también sobre este punto, Arcelia, pasar a tu experiencia en el Cesar, pero más específicamente a la participación que tuviste en la Comisión de la Verdad. Tú viviste de cerca ese esfuerzo de escuchar las múltiples voces del territorio. ¿Cómo fue ese proceso de llevar las voces de tu región, de las víctimas, de los excombatientes, de los líderes sociales, e incluso de otros actores políticos, al informe final de la comisión? Cuéntanos un poquito más de esa experiencia. Bueno, sí, fueron 3 años, 7 meses duros, pero muy significativos en nuestro territorio. Fue una escucha plural, en la comisión le llamábamos una escucha plural, es decir, poder escuchar a todos los actores y esto de una u otra forma, esta escucha y recorriendo territorios, vincular todas estas voces que territorialmente nosotros no, es decir, trabajábamos a través de contextos explicativos en la construcción de patrones, ¿cierto? Esto significaba que era ese reto de construir patrones regionales, ¿no? Es decir, no hay un informe del Cesar, no hay un informe del Magdalena, no, hay un informe precisamente de las dinámicas del conflicto armado, estos contextos explicativos en la región Caribe. No fue fácil unirlos, pero como región, precisamente, esas dinámicas, a pesar de que cada departamento tiene sus dinámicas culturales, económicas y políticas, se logró a través de las voces poder generar estos contextos explicativos. Nosotros como comisión y como equipo territorial en el Caribe tuvimos la oportunidad de conversar con excombatientes, con militares, con ganaderos, que creíamos que
en nuestro departamento iba a ser em, de pronto muy complejo, ¿no? Recuerda que como nosotros éramos una entidad extrajudicial, el proceso de escucha era un proceso voluntario. Entonces, pues no fue fácil acercarnos a varios sectores, es decir, pues las víctimas siempre están abiertas precisamente a contribuir a la construcción de la verdad, pero entonces ese reto de hablar con políticos, con empresarios, con ganaderos, invitarlos a los espacios, nosotros en nuestro mandato no solamente estaba el mandato de investigar y construir estos relatos de verdad, sino también promover espacios de reconocimiento, espacios de reconciliación. Y lo logramos. No, no fueron muchos, Cindy y Luisa, es decir, no fueron muchos espacios de reconocimiento, pues el tiempo no nos dio, pero los pocos que tuvimos sentimos que de una u otra forma contribuyeron a sentar en las regiones esas grandes posibilidades de dialogar, esos diálogos improbables que uno cree que no son posibles. Y yo creo que la comisión pudo mostrarle al país en cada uno de estos espacios de reconocimiento que es posible, o sea, que es posible la reconciliación, es decir, esto no implica el perdón, pero estos diálogos son necesarios en los territorios. Yo quisiera, eh, porque es algo que está en el informe del Caribe, y ahorita que me preguntaste, fui a la biblioteca a buscarlo, y en el informe del capítulo Caribe, precisamente al final, hay un subtítulo que se llama En busca de la no repetición. Y en ese capítulo nosotros lo que hicimos fue revivir, es decir, revivir espacios de reconocimiento, ¿cierto? Muchos de ellos están colgados en YouTube, ¿cierto? Son accesibles para que todos esta noche pudiesen escucharlos y compartirlos. Pero uno de ellos, precisamente el 23 de julio del 2021, Roberto Lacutir, que es un ganadero de mi región, agricultor en el Cesar, secuestrado por el Frente 41 de la FARC en 1989. Él permaneció, Cindy y Luisa, 3 meses, 3 meses en cautiverio, la mayor parte del tiempo pues atado a un árbol, ¿no? Y precisamente pues la comisión lo invita a participar en ese acto público de reconocimiento de responsabilidades en materia de secuestro por miembros del antiguo secretariado de la FARC-EP, es decir, el Estado Mayor Conjunto de esta guerrilla. Y cuando uno lee esa parte donde precisamente Roberto Lacutir empieza diciendo, permítanme en 2 minutitos poderles contar, dice, no es fácil, no es fácil estar parado aquí, escribir, analizar, pensar. Mi nombre es Roberto Lacutir, jadea y toma aire. Soy católico, conservador, uribista y estoy aquí y he estado aquí. Vuelve a quedarse sin aire, se detiene, tratando de decir nuestra verdad y tratando de que las personas que me regalan un poquito de agua, se me secó la boca. Toma agua, tratando que las personas que tanta violencia nos hicieron también digan la verdad. Nuevamente se queda sin agua. No estuvimos de acuerdo en ningún momento con este proceso de paz. Para nosotros, las víctimas en el Cesar y la costa Caribe, muchísimos no estuvimos y no estamos de acuerdo. Nosotros queríamos que los responsables fueran a la cárcel, que no fueran al Congreso. Imagínense que ahí, precisamente cuando Roberto está dando ese discurso, está Abelardo Caicedo, alias Solís Almeida, precisamente el responsable eh, de su secuestro. Y Solís le responde, Roberto, si bien es cierto que para ti es un mal acuerdo y seguramente para muchas personas en el país, vale más un mal acuerdo, dijo alguien, que una guerra perfecta, porque seguramente una guerra perfecta buscaría aniquilar a la FARC, pero para eso cuántos años más hubiésemos demorado. Yo soy un convencido de que el paso que dimos es trascendental para la reconciliación de este país, que la generación de nosotros no la pudo vivir, porque yo ingresé muy joven a la guerrilla. Con decirles que toda esta preparación y todo lo que ha vivido Roberto Lacutir y que vivió con la comisión, dio un paso muy importante cuando se reencuentra precisamente con el responsable. Pasó algo muy interesante, mi estimada audiencia, y decía él, yo no me voy a presentar allá con las manos vacías, voy a llevar algo. Al lado de mi casa está Ceci Dangond y yo le compré un ponqué, como una torta, ¿no? Se la llevé y se la entregué.
Mira, aquí te traigo. Ese es mi pañuelo blanco para que conozcas las buenas cosas que tiene la derecha y el desarrollo. Entonces le hice una explicación pequeña y corta de por qué pienso yo de derecha, ¿no? Porque la derecha es para todos, no es para una persona. No se pelea por una persona, se pelea para todos. Fue una conversación respetuosa. Él me pidió perdón. Yo no le di el perdón porque yo no tengo la capacidad de perdonar. Ya está demostrado que yo no tengo la capacidad de perdonar. La actitud de Roberto Lacutir ha sido más que respetuosa, como lo reconoció Abelardo Caicedo en el acto público de reconocimiento. Lacutir ha apoyado con su patrimonio el proceso de reincorporación a la vida civil de sus antiguos secuestradores. Esta decisión de Roberto, si bien no puede ni debe ser interpretada como un gesto de perdón, es a todas luces un acto de fe en la convivencia y la no repetición, que desde las raíces de la verdad le abre las puertas a un futuro como posibilidades para la reconciliación. Estos espacios espero que esto les genere a la audiencia en esta noche, Cindy, esas ganas de leer el informe de la comisión. Pero es una manera de decirte que precisamente la construcción de la verdad abre puertas no solamente al reconocimiento de responsabilidades, sino a la reconciliación de este país. Ojo, y lo dijimos en nuestro informe, Roberto no está hablando de perdón, no está hablando de pensar igual a ellos, es un hombre de derecha y lo dejó muy claro, pero que hoy desde el territorio trabaja por la paz de este país. Y efectivamente ha contribuido al proceso de reincorporación, ha financiado con su patrimonio mangueras para poder llevar al ETCR donde hoy están los firmantes del acuerdo de paz. Y uno dice, hoy él contribuyendo a la paz de este país de la mano precisamente con sus responsables. Y es una manera de decirte que son las primeras maneras y que hoy el país debe creer y debe devolverle, yo creo que el informe de la comisión también es una manera de devolverle la esperanza a la ciudadanía de que es posible la construcción de verdad. A mí me encantó, Arcelia, y me encanta la forma en la que la Comisión de la Verdad tomó y sistematizó esta información. Una razón muy sencilla y es que ustedes posicionaron nuevamente las ciencias sociales dentro de una labor importante en la construcción de política pública en Colombia. Y la gente siempre nos pregunta a los científicos sociales, bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen? Lo que hizo la Comisión de la Verdad, a eso nos dedicamos y eso fue un trabajo de investigación, no fue solo trabajo de campo, que fue pues fundamental y muy importante, sino que esta metodología, este rigor científico de la ciencia social cualitativa y también esa recolección de información, de testimonios que suele convertirse en un estudio también de las subjetividades y como decía el profe Orlando Falsborda, en una ciencia sentipensante, es muy importante. El rescate de este encomillado, de este testimonio tal y como las víctimas y otros actores del conflicto lo relatan. Y con el perdón de otras víctimas del conflicto armado, yo sí tengo que decir que la literatura en la forma en la que las personas de la costa hablan es inconmensurable y esos encomillados que se rescatan son literatura pura. Yo diría entonces que está primero ese rescate de la rigurosidad científica en las ciencias sociales me parece fundamental. Y pues el tema de la pluralidad y de la escucha activa y del diálogo que a través de distintas metodologías y técnicas de investigación los científicos sociales utilizamos en campo. ¿Es esa pluralidad, es esa escucha activa, es ese diálogo la verdad? O cuál sería finalmente entonces la verdad? De tantos testimonios, de pronto esa subjetividad hace que unos y otros digan cosas que a veces parecen contradictorias, que haya percepciones de lo que pasó, que sean eso, solo percepciones y no necesariamente lo que realmente pasó. Es decir, como ese contraste de escuchar a muchos de escucharlos activamente y de dialogar con ellas y ellos, construye realmente verdad. Bueno, metodológicamente, yo creo que el mayor legado que dejó la Comisión de la Verdad no son la cantidad de páginas y la cantidad de capítulos, fue la metodología, mi estimada Luisa y mi estimada Cindy. Es decir, nosotros como equipo de investigación y como Comisión de la Verdad, eh, estas subjetividades, estas emociones, sentimientos y las explicaciones que precisamente en el territorio se tiene de lo sucedido, fue
una de las fuentes. Por eso lo insistimos. Es decir, no es lo mismo construir verdad que construir memoria histórica. Es decir, ellas no están separadas, ¿no? Juntas, precisamente, con ellas se hace investigación social y cualitativa en estos temas de ciencias para la paz. Pero efectivamente esta escucha, los procesos de contrastación en la comisión no buscaban desmentir o corroborar o que si lo que me dijo Cindy o lo que me dice Luisa es cierto o no. No es la intención o el objetivo de la contrastación rigurosa de las fuentes que tú estás indagando, ¿no? Dentro de estas fuentes están las memorias de las víctimas, pero también las explicaciones de los responsables, pero también de la ciudadanía misma, de las universidades, de los estudiantes, de los profesores. Este proceso de escucha a través de esta fuente, precisamente, pasaron por un proceso de contrastación rigurosa con otras fuentes que ninguna otra institución tiene acceso. Es decir, nosotros como institución que surge en el marco del Acuerdo de Paz, pues fuimos una institución que tenía acceso a fuentes institucionales pues, que ni las universidades uno puede ir, ay, présteme este expediente para yo poderlo revisar. Muchas víctimas preguntan dónde está mi caso, muchos territorios preguntan dónde está mi territorio en ese gran relato de la comisión. Y siempre lo hemos dicho, el informe de la comisión es el inicio precisamente de esta gran labor como país, que ha sido construir esta narrativa histórica de lo que nos sucedió. Y no tiene que terminar ahí. Fueron 3 años, 7 meses de una escucha muy profunda, de un proceso de escritura valeroso, valioso, cuidadoso, es decir, desprendiéndonos hasta, ya que todas somos maestras y profesoras universitarias, es decir, uno tiene una formación metodológica hasta en la escritura científica y académica. Nos tocó a muchos de los académicos desprendernos de esa escritura gruesa, cuadriculada, en mi caso sociológicamente hablando, porque uno decía, pues nos leemos entre los académicos, pero teníamos que generar una narrativa y una escritura eh, que cualquiera en nuestro país, cualquier grupo social pudiese encontrarse en ella, pero también sentirla y hacerse parte de dicho relato. Entonces, yo hago la invitación precisamente, y yo siempre he dicho, las resistencias raramente se ejercen en soledad. Yo lo manifiesto, y eso cuando tú me decías de lo metodológico, yo siempre he dicho que algo que hacen los procesos de verdad en este marco de transitar de un país en guerra a un país en paz es devolverle el pensamiento crítico y la dimensión social y transformadora de nuestra historia. Es decir, eso no significa solo limitarnos al análisis formal o los análisis metodológicos. Si yo les contara que muchas veces en esos procesos de escucha a mí se me olvidaban esos formatos o instrumentos superestructurados que como entidad teníamos. O sea, uno cuando se mete realmente a pensar a quién le va a servir este conocimiento, qué consecuencia tiene esto, cuando tú de verdad generas esta metodología de la escucha plural y profunda de lo que significa escuchar, se te termina hasta olvidando el formato con las preguntas que llevabas. O sea, esto realmente fue un ejercicio muy valioso y si bien es cierto que la subjetividad en la ciencia existe, o sea, nosotros no podemos dejar de pensar en el impacto y el beneficio colectivo que tiene la producción del conocimiento. Y recordar siempre, las resistencias raramente se ejercen en soledad. Y como universidades jugamos un papel importante en reivindicar la ética del cuidado intelectual, en descolonizar y contextualizar, por ejemplo, el saber y despolitizar también es deshistorizar muchas veces, es decir, narrativas instauradas en los territorios que muchas veces dejan por fuera ese contexto y esas prácticas populares desde diferentes, teniendo en cuenta, es decir, reconectar el conocimiento con sus raíces culturales, históricas y sociales, es lo que nos va a permitir recuperar esa dimensión ética y política que tiene la construcción de verdad en nuestro país. Hay muchos aspectos que resaltar, que recalcar.
que ha dicho Arcelia con respecto al papel de las universidades. Y es que nosotros hablamos mucho de pedagogía de paz, esa fue la primera pregunta de Arcelia, fue muy contundente, es decir, yo prefiero hablar de educación para la paz, ¿no? Que la educación va más allá y que pues esto es y debe ser válido en cualquier universidad, la educación para la paz. Hemos hablado de cómo construir paz desde la academia, desde la universidad, pero Luisa Fernanda, me gustaría que nos dijeras qué le falta a las universidades justamente para poner ese grano de arena en la construcción de esa obra tan grande como es la paz. Se hacen muchos esfuerzos y lo vimos la semana pasada con todos esos testimonios de docentes de distintas universidades del país hablando de qué hacer, ¿no? Es como el compromiso, qué tenemos que hacer, cuáles son esas falencias, qué es lo que estamos obviando en las universidades justamente para robustecer esa educación para la paz. Sí, señora. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que se le atañen también a las universidades y yo creo que una de ellas es lograr llegar de manera efectiva al territorio, ¿sí? Que es un papel súper importante. Es como la academia y más las universidades públicas, que yo creo que tendría que ser como su factor principal, cómo llegan a los territorios. Y no es llegar a los territorios, sino de una manera efectiva, ¿sí? Lograr también realizar estas alianzas interinstitucionales con los mismos colegios, que también es un factor, la educación no solamente, o la paz no solamente le atañe a las universidades, sino la paz como se ve desde los colegios, desde las instituciones educativas, desde las instituciones rurales, cómo la universidad llega al territorio rural, que es un papel súper importante porque no lo mismo se está viviendo aquí en la ciudad que en la ruralidad, cómo se está viviendo de manera diferente el conflicto en esos territorios y cómo logramos también llegar allá. Cómo se realizan estos intercambios de experiencia con los territorios, ¿sí? Porque la universidad no se puede quedar en los salones, la educación no se puede quedar solamente en la cátedra y en la teoría. La universidad tiene que salir de sus aulas, tiene que llevar a los estudiantes a que verdaderamente vivan estas experiencias, esas experiencias de conflicto, estas experiencias de guerra, estas experiencias que luego llevan a un acuerdo de paz, que luego lleva, digamos, a construir estos escenarios resilientes en los mismos territorios. Entonces yo digo que cómo la academia debe llegar a escenarios que presencien violencia, escenarios que presencien conflicto, escenarios que presencian en este momento estrategias de construcción de paz. O Ujú. sea, más que esos ejes misionales, porque escuchaba mucho los ejes misionales que tienen las universidades, la academia, la docencia, la investigación, la extensión social. El factor principal y transversal de la docencia, de la academia, de la investigación, debe ser la proyección social para asimismo lograr formar estudiantes íntegros y que logren llegar de manera directa cuando sean egresados a incidir en el territorio. Ujú. Trabajo de campo definitivamente. ¿Cómo, Arcelia, así cortamente, porque ya nos queda muy poco tiempo, seducir a los estudiantes para esto? Porque a veces nos limitamos en el aula de clase, nos limitamos a estos encuentros académicos que vemos que a los muchachos como que no les interesa mucho y a veces uno dice bla, 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 pero la idea es como dice Luisa Fernanda, vamos al territorio, vamos a hacerlo allá, no nos encerremos en estas cuatro paredes. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, te voy a decir que eso es cierto. Uno, los docentes que nos dedicamos a esto, cada vez que generamos espacios de diálogos en el campus, parimos. Cuando te digo parimos, hago referencia es buscando muchachos para poder conversar de esto. Termina uno ofreciendo notas, ofreciendo lo que tú menos te imaginas. Es decir, esto es la locura en los campus. Es un tema que muchas veces ni siquiera a todos los docentes les interesa. Entonces, yo creo que uno de los retos, mis estimadas y bellas mujeres, es decir, las universidades son un pilar fundamental y aquí lo hablamos, pero yo sí insisto en el papel activo y profundo. Cuando te digo activo y profundo, es la crítica fuerte de la berraca neutralidad en la que están viviendo las universidades estos procesos de paz. Es decir, formamos ciudadanos capaces de entender conflictos, de, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo sí quisiera que fuese un papel mucho más activo y más profundo. La compañera de la Universidad de la Amazonía lo decía, oye, generemos cátedras no solo teóricas, un poco más profundas, activas, salgamos precisamente del campus y uno se encuentra, ya usted sabe, administrativamente hablando, qué sucede con esto. Por eso el llamado es a que nuestras universidades generen diálogos permanentes, yo le llamo diálogos permanentes con universidades, instituciones, comunidades,
Es decir, las universidades deben convertirse en un puente para la construcción de consensos. Solo la educación para la paz, es decir, este enfoque es lo que le va a permitir a este país sentarse a conversar desde las diferencias y a la construcción de consensos. Mira, los futuros maestros deben salir preparados precisamente para enseñar paz en cualquier espacio. Y por eso las universidades, dentro de sus currículos, dentro de sus posgrados, por ejemplo, la mía precisamente tiene un posgrado de construcción de paz, tiene un posgrado en gobierno y estudios políticos, y hemos incluido en nuestros programas enfoques de derechos humanos, perspectivas de reconciliación, herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Tenemos de docentes a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, tenemos que continuar, y este es el camino. Universidades comprometidas con la construcción de paz. Sobre eso que dice Arcelia, nos impresiona ese tema, y también lo decía Luisa, el tema del extensionismo, o sea, cómo extender los brazos de la universidad a- hacia afuera y a través de un enfoque territorial, de derechos, de construcción de paz. Eso es muy importante y eso no se hace sino yendo a campo. Acá, para comentarles, solamente por si no lo sabían, pues si bien nosotros nos ubicamos en el distrito, ¿cierto? En el distrito del país, distrito capital, pues ustedes saben que desde hace muchas décadas acá también ha sido como un nicho de recepción de toda esa migración forzosa que ha tenido históricamente el país, y que muchos de nuestras localidades, ya no ni siquiera hablamos de solo algunos barrios, sino muchas de nuestras localidades están construidas principalmente por migrantes de este desplazamiento forzado desde hace décadas. Entonces, nosotros como Instituto de Paz siempre pues quisimos o queremos que el estudiantado pueda asistir, porque además proviene de esos lugares nuestro estudiantado, que nos lleven a sus barrios, que podamos visitar esas realidades también que pasan en espacios más urbanos, y que tienen que ver con un pasado rural. Sí, aquí Bogotá, no sé si ustedes lo sabían, pero la localidad más grande es la de Sumapaz, y eso hace que Bogotá sea más de un 70% rural, aunque parezca lo contrario. También el tema de rebatir ese como centralismo, obviamente nosotros no queremos ahondar mucho más en ese gran problema que ha significado el centralismo en Colombia, pero sí es importante para nosotros como Universidad del Distrito recalcar eso, recalcar la pluralidad de voces que encierra la ciudad, y que no es solamente un espacio urbano. Ya con esto, queridas compañeras, hemos llegado al final de este programa. Ha sido una conversación realmente, y no se imaginan cuán enriquecedora. Quiero agradecer de corazón a nuestras invitadas, a Luisa Fernanda Toro, a Arcelia Escobar, por compartir con nosotros sus conocimientos, pero también sus vivencias laborales, científicas, y quiero recalcar eso, y académicas, porque muchas veces se piensa que la academia es comer libro y ya, o ir a las cátedras así como muy institucionales y listo, cumplir, así como decía Arcelia, cumplir con la nota, con los requerimientos académicos, y esto es mucho más. Realmente esto en la labor docente es lo de menos. Este tema de las notas, de la competencia, de la calificación, lo importante realmente, y mucho más dentro de las ciencias sociales, y mucho más en el ámbito de la construcción de paz, lo importante realmente es adquirir una conciencia real, que parta de hechos y de la historia del país. Nos han mostrado también cómo desde la universidad se puede ir más allá de las aulas y contribuir pues también a sanar esas heridas del conflicto armado, un conflicto que no cesa, un conflicto que sigue activo, pero que mediante la educación para la paz, como le decía Arcelia, integran ese tema de la memoria histórica, la verdad, el trabajo con las comunidades, y por supuesto este extensionismo al que pues las universidades deberíamos pretender. Sus experiencias nos dejan un mensaje fundamental, y es que la paz finalmente se está construyendo día a día y en el territorio,
con acciones concretas, con diálogo, con reconocimiento de la otra y del otro. Y eso es lo que hacen y enseñan precisamente pues las ciencias sociales. Las universidades, especialmente en las regiones, son actores claves para transformar esas mentalidades que Arcelia nos estaba mostrando también, que en esos testimonios no vamos a encontrar solamente personas de izquierda. O sea, la paz no es solo de la gente de izquierda, la paz es de todas y de todos, y todos podemos hacer una reflexión a partir de nuestras posturas políticas. Ese tema de la neutralidad es absolutamente nefasto para mí en mi concepto. No tomar un partido por la paz es, es no conocer la historia, es no entender realmente qué es la paz. Entonces, a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos. Las y los invitamos a seguir reflexionando y participando en esas iniciativas de paz en sus territorios. Recuerden que cada uno de nosotros y de nosotras hacemos parte de esta realidad que puede aportar a una construcción de paz, a que nuestras universidades sean territorios de paz. Esto fue ¿Qué está pasando?, al programa de su Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Nos veremos en una próxima oportunidad para conocer lo que sigue sucediendo en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Abrazos de paz. Reflexión, debate y análisis para un relato cordial y amistoso. ¿En qué está pasando? Programa de coyuntura nacional e internacional, producido por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PASUD. Escúchelo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en la UD 90.4 FM Estéreo.